Bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED. Tenemos el gusto de compartir el espacio formativo y de discusión en este área que tanto nos gusta de ecografía multisistémica con Joaquín. Joaquín ya es amigo de la casa, tiene varias participaciones, así que siempre es bueno escucharlo. Y agradezco por anticipado, porque algo spoileé de la charla, la dedicación y el tiempo, y los invito a todos a disfrutar de esta presentación. Joaquín, yo voy a desaparecer y te dejo toda la gente para ti. Cualquier cosa que pase con el audio o el video te aviso, ¿sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los que están compartiendo con nosotros por acá. Mi nombre es Joaquín Martínez, soy de Aragua, Venezuela. Y a continuación vamos a hablar en esta mañana de hoy de lo que es la evaluación del potencial donante desde la perspectiva POCUS, específicamente a nivel de hígado y riñón. Este es un tema que, si nos vamos a la bibliografía general o a los grandes textos de ultrasonido, llámese RUMAC, Alan, por nombrar de los más importantes, el contenido que conseguimos es somero. Básicamente se basa en que estos órganos que vamos a evaluar en un potencial donante estén bien, ¿ok? Más sin embargo, no se explaya en el asunto. Entonces, para darle forma o sustancia de manera organizativa, pues la revisión fue bastante ardua. Y en este caso, antes de iniciar a desarrollar el tema, vamos a hablar de un trabajo que fue publicado en el 2000 por la revista Progresos en Trasplante, un trabajo italiano del doctor Venturoli y sus colaboradores, en el que nos hablan de la factibilidad del ultrasonido o de la valoración ultrasonográfica en donantes hepáticos y renales a manera de estudio retrospectivo. Y aquí hay varios puntos interesantes a desarrollar. Por supuesto, lo que principalmente queremos es normalidad en estos órganos, ¿ok? Y para verificar o chequear dicha normalidad, pues vamos a verificar aspectos tales como su tamaño, sus márgenes, la ecogenicidad del parénquima, la morfología, estructuras adyacentes, en este caso la longitud esplénica, cuando hablamos de trasplante hepático propiamente dicho, y por supuesto que no haya presencia de lesiones focales o lesiones postraumáticas. En base a esto, pues se va, valga la redundancia, a probar la factibilidad del órgano pensando en un trasplante posterior. Específicamente en hígado, se especifica como criterios en contra del trasplante que veamos una disminución de las dimensiones del órgano, una disminución del espesor del parénquima, que haya presencia de lesiones focales, en este caso específicamente lesiones malignas o con sospecha de malignidad, va a depender mucho de sus diámetros, son contraindicaciones relativas, y en la presencia de lesiones benignas, principalmente si hay multifocalidad de las mismas o no. Y por supuesto también que haya presencia de lesiones postraumáticas. Vemos cómo a nivel estadístico la sensibilidad y especificidad de la valoración por ultrasonido en candidatos a trasplante o en donantes candidatos alcanza cifras por encima de un 80%, lo cual es bastante importante, con valores predictivos negativos por encima del 95% y valores predictivos positivos en un 55% para hígado y en un 80% para riñón. Entonces, bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema propiamente dicho. A nivel hepático, principalmente nos va a interesar valoración del parénquima hepático, valoración esplénica y la valoración vascular hepática propiamente dicha. En relación al parénquima hepático, nos interesa que tengamos márgenes regulares, que el parénquima sea homogéneo sin presencia de lesiones, que haya una buena ecogenicidad, en este caso un parénquima hipo o isoecogénico,
que podamos divisar tanto en cortes longitudinales como transversales todos los segmentos del órgano, que no haya atenuación de los mismos, así como a su vez que haya una buena delimitación de los vasos intrahepáticos y del diafragma. Específicamente hablando de esto, no es una entidad tan frecuente a nivel pediátrico, más sin embargo sí en adultos. Uno de los determinantes para viabilidad de un órgano o de un hígado con potencial incipiente de trasplante es la infiltración grasa difusa, en este caso la esteatosis. Aquí tenemos unas imágenes de parénquimas hepáticos normales. Acá podemos ver cómo se delimitan bien tanto los planos anteriores como los planos posteriores en las tres imágenes. Vemos que hay una buena delimitación de los vasos intrahepáticos, en este caso de la imagen inferior en el extremo derecho de sus pantallas estaríamos viendo las venas suprahepáticas, y en el caso de la imagen superior media, la bifurcación de la vena porta principal en sus ramas derecha e izquierda. Acá es importante rescatar también, por ejemplo, hablando de la imagen media, tengo un corte transverso medio, hay una buena delimitación diafragmática, como al igual podemos verla también en la imagen del recuadro inferior. El hecho de que podamos valorar todos los segmentos nos habla indirectamente de que no hay alteraciones asociadas a fibrosis en lo que es la unidad funcional del órgano, en este caso el hepatocito, lo que habla a favor, por supuesto, de su viabilidad. Con respecto a la biometría y volumetría, más comúnmente realizamos diámetros longitudinales hepáticos a nivel del lóbulo derecho, línea medio clavicular. Acá tenemos valores de referencia en adulto, por lo general valores entre 14, 15 centímetros, no más de 16 centímetros. Estos valores pueden experimentar variabilidad con la edad. En este caso es una de las tablas que estamos señalando. Y acá tenemos también lo que sería la biometría y la volumetría a nivel pediátrico, cómo va a experimentar variabilidad de la misma en diversas edades de la edad pediátrica. Es a tener en cuenta a manera de referencia. Hay algo bastante importante que cuando se está haciendo la planificación del trasplante hepático, algo que va a determinar muchísimo la técnica quirúrgica y la viabilidad orgánica del mismo va a ser el volumen hepático. En revisiones anteriores de cirugía de trasplante, de imagen en trasplante, hablaban de que el porcentaje de resección no debería ser mayor a un 50% del donante. Hay nuevas actualizaciones, 2018, 2020 para acá, que inclusive hablan de que se puede hacer una resección de hasta un 60, un 70%, o sea, conservando siempre un valor igual o mayor, un 30% del hígado nativo en el caso del donante. Se ha visto discusión en relación al uso del ultrasonido en volumetría, sin embargo hay nuevos estudios que sugieren que hay una buena correlación entre volumetría por tomografía o resonancia magnética y volumetría por ultrasonido. Ya de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Acá tenemos entonces dos imágenes comparativas en lo que sería la biometría, en este caso de la imagen a la izquierda de sus pantallas del lóbulo izquierdo hepático. Vemos como cuando colocamos los calipers o referencias de medida a nivel de los extremos más laterales, justamente en lo que son los bordes hepáticos a nivel de la cápsula, y a su vez para tomar las medidas anteroposteriores con la misma orientación hacia los bordes más externos, tomando como referencia cápsula hepática. En el caso de que la cápsula hepática no sea bien delimitada, en esto puede jugar a favor el panículo adiposo suprayacente, pues entonces en la parte más externa del órgano. Acá tenemos en el otro recuadro, en este caso en el del extremo derecho de sus pantallas, mismas referencias anatómicas de los calipers para lóbulo hepático derecho.
Y este era, bueno, el trabajo del que les hablábamos previamente, uno de los trabajos más actuales sobre ultrasonido móvil en 2 dimensiones, que hablan de si puede haber reemplazo de la tomografía en lo que es la asesoría o la investigación del hígado del potencial donador. Este es un trabajo del diario egipcio de radiología, bastante reciente, 2018, 2020, o sea, no logro ver la referencia, en el cual entre las conclusiones nos dicen de que debe ser considerado como una medida eficiente y confiable para volumen hepático en la práctica médica. Esto sobre todo en países del tercer mundo, donde la accesibilidad a estudios imagenológicos de segundo y tercer nivel es más limitada. En la medida que se cuenten con los recursos, pues simple y sencillamente nos vamos a lo, a lo, a lo, a lo más conveniente. Y acá tenemos precisamente las formas o las referencias en las cuales vamos a establecer esta volumetría. Vamos a iniciar primero un corte anteroposterior a nivel del lóbulo izquierdo que me abarque a su vez el lóbulo caudado. En imagen B y en imagen C vamos a trabajar con lóbulo derecho. En el caso de la imagen B, un diámetro longitudinal, corte de máximas dimensiones del mismo, y en la imagen reseñada como C, un corte anteroposterior o transversal del lóbulo derecho. Es importante también la inclusión de lo que es la valoración de las vesículas y las vías biliares, principalmente chequear que haya conservación de la normalidad, que haya una conservación de su normoanatomía, tanto de vesícula y vías biliares, principalmente buscar en este caso que no haya signos de patología obstructiva, que no haya dilatación de vías biliares intra o extrahepáticas. Acá tenemos un ejemplo, en este caso una imagen de un corte longitudinal de una vesícula biliar, tomando como referencia los puntos de los cálipers para sus diámetros, diámetro longitudinal, sus diámetros anteroposteriores. Conveniente recordar también que las medidas de la pared vesicular siempre deben ser dadas a nivel de la cara anterior de la misma. Y acá tenemos un corte a nivel del hilio hepático, donde se evalúa perfectamente, en este caso, lo que es el conducto colédoco, arteria hepática y vena porta. En relación a la valoración esplénica es importante porque muchas veces cuando tenemos patología vascular hepática, hipertensión portal, uno de los criterios para hacer el diagnóstico de la misma van a ser las dimensiones esplénicas. Además de eso, uno de los objetivos de la valoración del potencial donante, a su vez, es que no haya presencia o signos de sospecha de patología neoplásica en otros órganos, además de lo que principalmente nos interesa valorar en este caso para aspectos de donación. Acá tenemos un recuadro con biometría esplénica, diámetros longitudinales en edad pediátrica. Acá tenemos nuevamente forma correcta de nosotros obtener dimensiones del mismo. Nuevamente vemos un hígado, un vaso en un corte longitudinal. Colocamos nuestros calipers a los extremos del vaso, específicamente a nivel de sus polos. Si se delimita bien la cápsula, pues allí va a ser donde vamos a colocar los mismos. De no ser así, bordes externos de dichos polos. Y en relación a la valoración vascular hepática, por supuesto vamos a hablar de vena porta, venas suprahepáticas y arteria hepática. Cuando se está haciendo diseño de técnica quirúrgica o elección de técnica quirúrgica conveniente, los cirujanos de trasplante van a tomar muy en cuenta la presencia o no de variantes anatómicas de vasos arteriales y venosos hepáticos. Muchas veces por ultrasonido se limita una valoración tan detallada por el mismo hecho de ser ultrasonido un estudio dinámico, por haber interposición muchas veces de interposición neúmica asociada a lo que es el patrón intraluminal de las asas intestinales, más sin embargo
lo que es el componente básico de la evaluación vascular sí podemos realizarlo sin ningún problema. O sea, principalmente que no tengamos signos, que hay alteraciones de la vascularización asociadas a una entidad patológica del órgano en cuestión. En la vena porta, pues vamos a verificar que haya un adecuado calibre, que haya un buen llenado intraluminal. Cuando hacemos valoración espectral, que tengamos un flujo monofásico oscilante con velocidades entre 15 y 20 centímetros sobre segundo. Y por supuesto que tengamos un flujo hepatópeto anterógrado hacia el transductor al estudio Doppler Color. En relación a las venas suprahepáticas, que tengamos unos diámetros promedios de 5 a 8 milímetros. Cuando tenemos venas suprahepáticas de difícil delimitación por obliteración de las mismas, pues ya esto es un signo orientativo bastante importante de patología intraparenquimatosa hepática. Y por el contrario, cuando nosotros tenemos dilatación de venas suprahepáticas, cuando hablamos de diámetros mayores a 1 centímetro, nos habla bastante a favor de patologías congestivas hepáticas, muchas veces secundarias a una patología cardíaca subyacente, específicamente a nivel de cámaras derechas. El flujo debe ser trifásico con componentes anterógrados y retrógrados, entre los cuales vamos a tener una representación de la sístole ventricular, de la diástole ventricular y de la sístole atrial, que es lo conocido como el patrón SDA, y sus rangos de velocidad entre 22 y 39 centímetros sobre segundo. Y hablando de arteria hepática, en este caso queremos observar un flujo monofásico, pulsátil, anterógrado, de baja resistencia, con rangos de velocidad entre 70 y 120 centímetros sobre segundo e índices de resistencia de 0,5 a 0,7. Y es importante tomar en cuenta que en el mismo puede haber variabilidad hemodinámica de flujo en relación al flujo portal. En este caso, cuando observamos bajos flujos portales, va a haber un alto flujo de arteria hepática como mecanismo de compensación. Fisiológico asociado a digestión y patológico cuando ya vemos entidades donde hay un compromiso importante del flujo venoso por fibrosis del órgano. Acá vamos a ver entonces una muestra en este caso de vena porta, venas suprahepáticas, arteria hepática. Como hablábamos previamente de la vena porta, vamos a ver un flujo monofásico, oscilante, ondulante, que debe tener velocidades entre el rango de 15 a 20 centímetros sobre segundo, como habíamos hablado previamente, que debe tener un buen llenado al estudio en Doppler Color, un flujo anterógrado, o por llamarlo coloquialmente rojo, que en este caso lo que me está diciendo que el flujo se está acercando al transductor. Acá tenemos en el recuadro medio una representación de una exploración de venas suprahepáticas. Podemos ver también un buen llenado de los mismos. En este caso un flujo retrógrado porque la dirección de flujo de las mismas va a ser hacia la vena cava inferior. Y acá se puede observar de forma bastante bien detallada lo que es el componente trifásico de la misma, la valoración espectral. Tenemos una onda S predominante correspondiente a la sístole ventricular, una onda D más pequeña correspondiente a la diástole ventricular y una onda A retrógrada correspondiente a la sístole atrial. Este es un patrón que, bueno, con el que estamos, y si no lo estamos, debemos estar bastante familiarizados, sobre todo con el auge que está teniendo el protocolo Vexus o las valoraciones Vexus para establecimiento de congestión venosa. Y acá en el recuadro inferior vamos a tener una muestra de nuestra arteria hepática, una arteria hepática con un flujo monofásico, anterógrado, pulsátil, principalmente de baja resistencia. Ahora a continuación empezaremos a hablar de lo que son los aspectos básicos de la valoración ultrasonográfica renal para establecimiento de normalidad. Y en este caso, por supuesto, y al igual que lo que habíamos expuesto previamente en hígado, nos interesa la valoración del parénquima, la biometría, la valoración vascular y si hay presencia o ausencia de lesiones focales o traumáticas. Con respecto
a evaluación del potencial donante a nivel renal. Muchas veces en este tipo de casos, cirugía de trasplante prefiere hacer toma del riñón izquierdo, ya que por lo general primero el riñón que tiene un discreto aumento de sus dimensiones y además de esto tiene una vena renal más larga, lo cual permite pues mayor facilidad al momento de hacer la anastomosis del paquete vascular. Con respecto al parénquima, nos interesa que tenga una adecuada biometría, que tenga una adecuada volumetría, que haya una buena diferenciación córtico-medular y parénquima seno, que haya indemnidad del sistema excretor. Esto es importante hacer una inclusión de lo que son los uréteres y la vejiga, principalmente con esto hacer descarte de malformaciones congénitas de riñón y vías urinarias y por supuesto la valoración vascular. Acá tenemos unas imágenes de un riñón normal. Fíjense que podemos ver que los bordes son regulares, bien delimitados. Tengo un buen espesor del parénquima renal. Hay una buena delimitación de las pirámides renales. Podemos ver que en estas pirámides renales no hay artefactos patológicos tanto en su periferia como en el interior de las mismas. Un seno renal indemne. Aquí sí sería bueno detenernos un poquito a hacer una aclaratoria con respecto a lo que es litiasis renal por ultrasonido. Muchas veces vemos o muchas veces se observan imágenes hiperecogénicas a nivel de el seno renal y con ese solo criterio de hiperecogenicidad se establece o se sugiere el diagnóstico de una litiasis renal, cosa que es incorrecta. Debemos recordar que el seno renal está principalmente compuesto de tejido fibroso, de tejido graso, lo cual me va a aumentar la refracción de lo que es la onda de ultrasonido y de lo que es la interpretación de la misma por parte del equipo. Y además de eso, muchas veces también paredes de arterias y venas del parénquima renal me van a dar por aumento de refracción una imagen hiperecogénica. Y en este tipo de casos, si nos orientamos solamente por la hiperecogenicidad, estaríamos dando una falsa presunción diagnóstica de una litiasis renal. Entonces siempre es bueno complementar los criterios diagnósticos, no solamente que haya una hiperecogenicidad focal, sino que también tengamos una sombra acústica posterior bien delimitada, que se observe ese foco hiperecogénico y esa sombra posterior tanto en cortes longitudinales como transversos, y a su vez si disponemos de un equipo con función Doppler Color, pues hacer un mapeo específico en la zona donde estamos viendo esa hiperecogenicidad en estudio para ver si hay presencia del aliasing posterior. Ya con todos estos elementos sí me refuerza de manera muy positiva el diagnóstico de una litiasis renal. En la imagen del recuadro derecho podemos ver un riñón corte transversal, nuevamente buena bordes regulares, una buena delimitación de lo que es la relación parénquima-seno, una buena delimitación de lo que es la relación córtico-medular, un parénquima renal con un buen espesor y sin observarse presencias de dilatación a nivel del ilio correspondientes a sistema excretor. En relación a biometría y volumetría renal en adultos, bueno, acá tenemos un recuadro con valores de referencia. Por lo general, en adultos hablamos de rangos de normalidad entre los 10 y los 12 centímetros, su diámetro longitudinal. En relación a funcionalidad del órgano, en la medida que van decreciendo dichos diámetros, por supuesto, eso nos va a estar hablando de que hay una relación directa con lo que es disminución de la función. Entonces, cuando empezamos a ver riñones con diámetros longitudinales por debajo de 9 centímetros, cuando empezamos a ver espesor del parénquima renal, esto incluyendo corteza y pirámides renales, por debajo de los 12-10 milímetros, ya nos está hablando de que hay un importante compromiso de función. Dicha disminución se va a asociar precisamente a sustitución de tejido renal sano por tejido fibroso, asociado a injuria vascular, y eso es lo que precisamente va a ir en detrimento de la función del órgano. Y acá tenemos tablas relacionadas con biometría renal en paciente pediátrico, tomando en cuenta estatura. Las dimensiones renales van a estar bastante influenciadas
por lo que es estatura del paciente, índice de masa corporal. Entonces, muchas veces por eso se es un poquito más acucioso cuando se está hablando de una evaluación de un potencial donante con respecto a las mismas. ¿Cómo hacemos nuestras medidas? Nos ubicamos en un corte longitudinal, eje mayor del órgano en este caso. Vemos los calipers en bordes externos de los extremos superiores. Y para tomar medidas de los diámetros anteroposteriores, aprovechamos este mismo corte longitudinal, así como podemos observar en el otro recuadro para hacer la medida de la anchura o del eje transverso del órgano. Muchas veces va a ser un poquito engorroso lo que es la determinación de los diámetros longitudinales por los artefactos neúmicos asociados a intestino, los patrones neumofecales intraluminales de intestino. Es por esto que si existe la posibilidad de nosotros poder tomar dimensiones del órgano en decúbitos laterales, en decúbitos oblicuos, o si tenemos un paciente con el cual podemos elaborar maniobras de apnea, inspiración profunda y contención de la respiración para que ese desplazamiento inferior diafragmático nos ayude a delimitar mejor esos bordes, es lo conveniente. Hay que ser bastante acucioso con las medidas siempre, pero en este tipo de casos más todavía. Con respecto a la valoración vascular renal, son vasos arteriales de flujo anterógrado con ondas monofásicas pulsátiles de baja resistencia. Tenemos velocidades promedio de arterias renales de 74 a 130 centímetros sobre segundo. En las arterias intraparenquimatosas renales, pues vamos a observar velocidades menores y de rangos bastante variables. Ahí en este caso principalmente nos va a interesar más la morfología de la onda. Debemos tener índices de resistencia por debajo de 0,7 en adultos. Ese es el punto de corte más aceptado a nivel internacional. Y vamos a ver dicho punto de corte también en los infantes por encima del año de vida. Mientras que en neonatos hasta los primeros 12 meses de vida podemos observar índices de resistencia hasta de 0,86. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Acá podemos observar morfología de arterias intraparenquimatosas renales. Tenemos nuestro flujo monofásico, anterógrado, pulsátil, de baja resistencia, un buen llenado de las ventanas sistólicas, como es propio pues precisamente de vasos de baja resistencia. Puntos de interés. A nivel hepático, nos interesan como puntos de interés, por supuesto, la estructura, parénquima hepático, en este caso sí hay descripción de infiltración grasa. Bibliografías actuales hablan de que cuando nosotros tenemos infiltración o cambios parenquimatosos difusos por encima de un 30% de la proporción del órgano, ya esto hace que sospechemos de la viabilidad del órgano en cuestión. Una adecuada volumetría hepática, descripción a nivel vascular de la arteria hepática, además de, como habíamos hablado, de sus flujos, de si hay variaciones anatómicas o no de la misma. De igual manera con la vena porta y las venas suprahepáticas. Y por supuesto a nivel biliar, que no haya presencia de ductos anómalos o malformaciones congénitas asociadas. Entonces, si nosotros vemos, esto es de un libro bastante reciente de imagen en trasplante renal del 2018, en el cual engloban ultrasonido, tomografía y resonancia, hay bastantes de estos criterios que nosotros por ultrasonido podemos observar. Y si ya nosotros estamos viendo un hígado, en este caso que por ultrasonido cumple con criterios de normalidad, la valoración detallada, ya esto nos habla de que por lo menos a nivel funcional, pues es un órgano viable. Ya lo que me definirían estudios de mayor nivel es si hay presencia o no de variantes anatómicas a nivel vascular, tanto de vasos arteriales como venosos, para definición de técnica quirúrgica. Y de puntos de interés en riñón, que tengamos una buena biometría, una buena ecoestructura,
descartar que haya presencia de malformaciones congénitas, descartar si hay o no presencias de atrofias unilaterales significativas, si hay presencia o no de quistes renales, como habíamos hablado previamente, cuando nosotros tenemos lesiones benignas, la multifocalidad de las mismas pues va a ser inversamente proporcional a el probable uso que podamos hacer o no de ese órgano en lo que a trasplante refiere. Si nosotros en este tipo de casos estamos viendo múltiples quistes renales a razón de 2, 3 o más, ya esto me está hablando de que la viabilidad del órgano es bastante discutible y a su vez si hay o no presencia de lesiones sólidas. En relación a la vascularización, bueno, si hay presencia o no de arterias renales aberrantes, no es una contraindicación de las mismas, pero por supuesto para el acto quirúrgico es importante tener relación de si hay presencia o no de las mismas y de cuál es su localización. Ellas principalmente pueden localizarse a nivel del ilio, pero también podemos verla en los polos. Y en lo que refiere al sistema excretor, si hay presencia de litiasis, por supuesto, si hay litiasis bilateral, si esta litiasis es asociada a nefrocalcinosis, si hay litos mayores al 1,5 centímetros y si hay presencia de litiasis recurrente. Esto, bueno, a valorar en la historia clínica del paciente porque ya me estaría hablando de presencia de trastornos metabólicos. Entonces, esto era principalmente el contenido. Esto es una revisión bastante condensada. Como habíamos hablado previamente, cuando vamos a hacer la valoración por ultrasonido del potencial donante, en este caso de hígado y riñón, lo que nos interesa es acercarnos lo más posible a la normalidad. En la medida que nosotros vayamos viendo, tanto en hígado y riñón, que tenemos una biometría y una volumetría que no está comprometida, o sea, que tenemos riñones e hígado con buenas dimensiones, que no hay alteraciones anatómicas significativas, que no hay presencia de lesiones sólidas sospechosas o sugerentes de malignidad, que no hay presencia de lesiones sólidas o quísticas benignas. En el caso del hígado, que no tengo un componente de alteración parenquimatosa difusa significativa, todo esto lo que nos va a llevar a razonar es que esto es un órgano pues que es viable para acto quirúrgico. Acá entonces vamos a terminar con algunos ejemplos de casos propios que tenemos con elementos pues, que deben ser tomados en cuenta en lo que es la valoración del potencial donante. Este es un caso que tuvimos recientemente, una paciente femenino quien consulta por dolor en mi abdomen superior de baja intensidad recurrente. Cuando hacemos la valoración hepática podemos ver presencia de múltiples lesiones en el parénquima, lesiones sólidas, ecomixtas, discretamente heterogéneas. Esto es un patrón bastante conocido como patrón en diana o patrón en ojo de buey. Estas lesiones abarcaban diámetros máximos de entre 8 hasta 15 milímetros en algunos de los casos, sin otras alteraciones aparentes al estudio ecosonográfico. Esta es una paciente que entonces se deriva a servicio de hepatología para estudios complementarios, tomografía con contraste endovenoso, entre fases, endoscopia digestiva superior y a la final se llega a un diagnóstico de un adenocarcinoma de unión esofagogástrica. Acá tenemos otra imagen, otro paciente, en este caso un paciente masculino que consulta por pérdida significativa de peso y dolor en mi abdomen superior y nos encontramos múltiples adenomegalias, múltiples ganglios linfáticos inflamados de un patrón ecográfico complejo. ¿Okay? Podemos ver cómo hay un importante engrosamiento cortical, en algunos casos había áreas de necrosis cortical y dichos ganglios estaban alojados a nivel paracabal, paraórtico, paraportal. En este caso, con este paciente a la investigación posterior, se llegó a diagnóstico concluyente de un linfoma intestino delgado. Una de las contraindicaciones absolutas del potencial donante, creo que lo habíamos dicho previamente, es que haya una neoplasia en cualquier otra estructura ajena a los órganos en cuestión de interés, o por lo menos en este caso, tenemos un paciente que
tiene un hígado sin lesiones, que tiene un riñón sin lesiones, más sin embargo vemos lesiones sospechosas de malignidad en otros órganos o en otras estructuras, pues ya esto nos habla en contra del probable uso de los órganos del mismo para trasplante. Acá tenemos en este casito específicamente una malformación congénita de vía biliar. Este es una paciente femenino de 14 años, consulta también por dolor en mi abdomen superior de leve a moderada intensidad, intermitente. Y bueno, acá en este recuadro, a nivel del hilio hepático, podemos ver una vena porta con un flujo hepatópeto, buen llenado, sin alteraciones intraluminales, más sin embargo, acá podemos ver en el mismo una imagen tubular anecogénica que correspondía en este caso a conducto colédoco, un quiste colédoco. Podemos ver la continuidad del mismo, en este caso con el segmento proximal que nos reafirma el diagnóstico. Acá tenemos a nivel renal, en este tipo de casos, una de las lesiones sólidas más frecuentes que nos vamos a conseguir, que son los angiomiolipomas. Este es un paciente masculino en el cual se hace el hallazgo incidental de esta lesión, una lesión sólida, hiperecogénica, de bordes regulares, bien definidos, no hay calcificaciones, áreas degenerativas, ni aparente vascularización a nivel del estudio Power Doppler. Cuando hay lesiones benignas aisladas, se puede hacer uso del órgano, si bien no son de gran tamaño, o en el caso de que no sean de gran tamaño. En el caso de los angiomiolipomas, cuando vemos multifocalidad de los mismos y por la relación que hay entre ellos y la esclerosis tuberosa, ya nos está hablando de que es un órgano con mayores limitaciones al momento de su uso para trasplante. Acá tenemos otro caso en lo que refiere a valoración de la vascularización hepática. Acá tenemos una trombosis de vena porta. Podemos ver en este corte cómo hay una buena delimitación de la arteria hepática, la valoración Doppler color, más sin embargo vemos ausencia de llenado, ausencia de señal intraluminal a nivel de la vena porta, y la cual dicha ausencia de llenado se debe a sustitución de la luz de la misma por material hiperecogénico, lo cual nos habla a favor de que ya esto es un trombo crónico instaurado. Y corte longitudinal de las mismas, donde se ve la interrupción de la señal y las referencias anatómicas de esa porta con la arteria hepática y la vena cava inferior. Acá tenemos en lo que a la parte de riñón refiere, esto fue un caso reciente, creo que lo vimos esta semana pasada, una paciente pediátrica de 6 años de edad, ya con un diagnóstico previo de agenesia renal. Sin embargo, en este caso, a través de una valoración detallada, pudimos observar que sí había presencia, en este caso, un riñón derecho ectópico a nivel de hipogastrio, supravesical, paravertebral, con bastante disminución de sus dimensiones. Este fue un análisis comparativo de área entre el riñón derecho y el riñón izquierdo, el cual tiene una hipertrofia compensatoria. Cuando hacemos valoración Power Doppler no hay señal del mismo, a diferencia, como podemos ver acá en el recuadro superior izquierdo, del riñón contralateral, que tiene la hipertrofia compensatoria, que básicamente en Power Doppler o en Angio Doppler puedo ver vasos de segundo y hasta de tercer orden. Y cuando nos vamos a la valoración vesical, podemos ver una imagen tubular derecha de eje mayor longitudinal, avascular con reforzamiento posterior, que en este caso corresponde a un hidroureter. Aquí, por la tortuosidad del mismo, se plantea el diagnóstico diferencial con un reflujo vesicureteral. Acá tenemos otra imagen, en este caso es un riñón en herradura. Podemos ver en la imagen derecha un corte longitudinal de ambos riñones, donde en el riñón derecho se manifiesta una dilatación importante del sistema colector. Cuando nos vamos a valorar línea media abdominal a nivel supraumbilical, podemos ver presencia de tejido isoecogénico con los parenquimas renales a nivel prevertebral, preaórtico, que induce a fusión de los polos inferiores, confirmándonos diagnósticos.
Acá en estas imágenes tenemos en este caso un hallazgo incidental de una lesión renal sospechosa de malignidad. Tengo una lesión sólida, discretamente hiperecogénica en relación al parénquima renal circundante, con vascularización central y periférica manifiesta tanto al estudio Doppler Color como Power Doppler. En los recuadros inferiores, a manera de ayudar con la estadificación, hicimos valoración del hilio renal y de la vena cava inferior para verificar que no hubiese infiltración tumoral ni trombosis asociada a la lesión que describimos en los recuadros superiores. Y acá en esta última imagen que tenemos por aquí, habíamos hablado entre uno de los criterios de contraindicación para trasplante renal, la presencia de litiasis bilateral y la presencia de litos por encima del 1,5 centímetros de diámetro máximo. Esta es una paciente femenina en la que en la imagen del extremo izquierdo podemos ver presencia de litos, de cálculos a nivel de las uniones pielo-ureterales con sombra posterior bien delimitados, visibles tanto al corte longitudinal como al corte anteroposterior que condicionan dilatación del sistema excretor. Y a su vez en la imagen del recuadro derecho podemos ver cuando hacemos valoración Doppler color de las mismas, el aliasing que nos orienta a la confirmación de la sospecha diagnóstica inicial. Esperando entonces que esta breve revisión haya sido del agrado de ustedes. Como les comentábamos previamente, principalmente los libros de texto a nivel de imagen y específicamente de ultrasonido, la referencia que se hace a la valoración del donante por imagen de ultrasonido es bastante somera, más sin embargo, bueno, los principales puntos que se desean desarrollar en lo que es el examen ecosonográfico del mismo fueron tocados en este breve conversatorio. Entonces, muy agradecido con el doctor Javier Ponce, muy agradecido con usted, Latam, muy agradecido con ustedes quienes están aquí con nosotros, esperando, reiterando pues nuevamente que la presentación haya sido del agrado de ustedes. Y bueno, siendo así, hemos concluido con la misma. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, 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 hola. Sí, lo escucho, doctor. Estoy con un problema de audio acá. Trataba de entrar por otro dispositivo. Qué bueno que me están escuchando. Joaquín, muchísimas gracias. Vamos a abrir el juego un ratito para las preguntas. Por ahí había en el chat, estaba nuestro amigo David, también de México, quien es también trabaja, aparte de la terapia intensiva pediátrica, en procuración, así que espero, David, que también... Súper interesante la inclusión del doctor entonces. Muy bien. A ver, muchas felicitaciones por acá, por el grupo. Ahí había una pregunta, no sé, David, que me habías enviado acerca del mezclar Vexus con lo que es la valoración estructural. Me parece que son conceptos distintos que no deberíamos confundirlos. ¿Qué quiero decir? Porque cuando hablamos de Vexus, muchas veces estamos hablando de evaluación hemodinámica y no estamos hablando de estructuras. Entonces yo no mezclaría tanto los conceptos en los que respecta a Vexus y estructura. ¿Alguna pregunta en el chat? Fíjese, doctor, disculpe la interrupción. Lo que usted dice, sí, efectivamente es un punto válido. El Vexus como valoración de point of care para procura, no entraría dentro del protocolo. Más sin embargo, si nosotros estamos evaluando un potencial donante y estamos viendo alteraciones a nivel de flujo venoso y hay asociación de megalia o de aumento de los diámetros, si nosotros quisiéramos tener una impresión diagnóstica, una aproximación diagnóstica de cuál podría ser, sí sería conveniente o de utilidad. Más sin embargo, bueno, como usted bien ha afirmado previamente, para tema de procura propiamente dicho, no.
claro, nos puede orientar en el sentido de que algo nos llame la atención, pero Exactamente. no confundir la valoración estructural con la valoración funcional hemodinámica. A eso me refería, que sí nos puede servir para estabilizar nuestro potencial donante y hacer el enfoque hemodinámico, el potencial donante, pero no sé si tenemos nosotros como terapistas, quiero decir, la idoneidad para extrapolar esos datos a alteración estructural. A eso me refiero. No, 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 doctor, y plenamente de acuerdo. Que quizás ustedes, desde su formación y su sapiencia, sí pueden decir, mira, veo un flujo de la suprahepática, esto lo puedo relacionar con tal alteración. En nuestra formación, que va por otro camino, quizás yo no tomaría, me quedaría con el Vexus como parámetro hemodinámico y no estructural. Eso quería. Efectivamente. No, no, no. Plenamente de acuerdo. Muy bien. Saludos desde Nicaragua, te mandan por aquí, Joaquín. Yo ya te tuteo porque ya nos conocemos. No, no, Nos, no, claro. nos hubiéramos tomado 30 cafés ya juntos. Pero mira, todas felicitaciones, así que no te quitamos más tiempo, Joaquín. Muchísimas gracias. No, Esto va a muchísimas estar. gracias a usted, doctor. Y bueno, a la orden para lo que dispongan, siempre Ya, estamos prestos a colaborar. ya vamos a charlar y vamos a preparar otra para el mes que viene. Por Así que supuesto. muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado este sábado y que tengan un hermoso fin de semana. Adiós, gente. Lindo día. Adiós.